Bueno, si recordáis, familia, estuvimos viendo que la semana pasada estuvimos viendo que el diablo no es ateo, ¿recordáis? Estuvimos viendo que el diablo cree, eso es por lo menos lo que dice la palabra. La palabra nos dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero creen, no creen como nosotros, no tienen una fe salvífica, no tienen una fe que salva, tienen un credo. El diablo y sus demonios fueron creados por Dios y estuvieron en el cielo con Dios, por lo tanto, ¿cómo no van a creer que estuvieron allí de primera mano y fueron creados por Él? Y eso fue lo que una de las cosas que vimos la semana pasada, que los demonios creen. También vimos que los demonios conocen perfectamente a Jesús. Si recordáis, vimos algunos textos en los que los propios demonios le dicen a Jesús: tú eres el santo de Dios, o también le dijeron: tú eres hijo de Dios. Y hay un texto también en Hechos, si recordáis, que estaban sacando a una persona varios demonios, siete los hijos de Esteban, y los demonios le estaban diciendo a estos muchachos que querían sacar al endemoniado, y le estaba diciendo que conocemos a Jesús y también conocemos a Pablo, y ustedes quién sois. Estaba diciendo los demonios, ¿no? Conocían a Jesús y también conocían a Pablo, cosa que también es sorprendente ver cómo ellos conocen también nuestras vidas. No podemos hacer una teología de que conoce a cada creyente por este texto o alguno parecido, pero sí es un indicio de que a ciertos hombres, ciertas mujeres, quizás involucrados en la obra, sirviendo, ellos saben también su trabajo y su servicio. Vimos también que los demonios conocen las Escrituras. De hecho, fue uno de los instrumentos que usó el diablo para tentar a Jesús. Y vimos también cómo cambian también las Escrituras, y cómo el propio diablo, cuando fue a Adán y Eva, le dijeron que Dios os ha dicho tal, y en realidad Dios no había dicho eso, pero lo estaba tergiversando. Y vimos también cómo el diablo quita la palabra de Dios una vez que ha sido sembrada. Una vez, como vemos en la palabra del sembrador, en el primer terreno, la palabra es sembrada y enseguida viene el malo y la quita, porque conoce el poder de la palabra de Dios. Y vimos también que el diablo tiene sus propias doctrinas. Y vimos dos de esas doctrinas que nos dice el mismo texto que vimos en 1 Timoteo, que es que prohibirán casarse y prohibirán comer ciertos alimentos. Eso fue un poco lo que vimos la semana pasada. Y hoy, después de este tiempo, de estas semanas que llevamos viendo acerca del diablo y los demonios, el título de hoy de la predicación es ¿de dónde diablo sale el diablo? Ese es el título de la predicación. ¿De dónde diablo sale el diablo? ¿La apunta bien? Porque ¿de dónde sale este ser? Estamos hablando del diablo, estamos hablando de los demonios, estamos hablando de las cosas que hace, pero ¿cómo sabemos de la existencia del diablo? ¿Hay alguna información en la palabra de Dios que nos hable acerca de quién es el diablo, de la creación del diablo? Sabemos que el diablo existe sencillamente por la razón número uno. Y la número uno es que Jesús habla del diablo y que Jesús tuvo encuentros con el diablo. Por lo tanto, sabemos que para Jesús no solamente fue digamos una mística, o fue una visión, o fue una imagen, ¿no? Para Jesús era muy real. Para Jesús el diablo era histórico. No era una leyenda ni un cuento, era una persona muy real. Y sabemos que el diablo existe porque no solamente por la afirmación de Jesús y el conocimiento de Jesús, sino porque la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos hace referencia en muchas ocasiones al diablo y a los demonios. Pero ¿cómo se origina el diablo? ¿Qué da lugar para que eso pueda ocurriese y cambiarse de ser un querubín a ser un diablo, a ser un demonio? Pues la palabra de Dios también nos da información. Hoy vamos a ver una parte. La semana que viene veremos la otra parte. Vamos a ver, y ya creo que vamos a terminar con la serie, conociendo un poco el origen del diablo. Venid conmigo a Ezequiel, al capítulo 28, y vamos a leer los versículos 11 al 19. Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 19. Y dice así, Ezequiel 28, versículo 11 al 19.
Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey. Bueno, el 11 dice, viene a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será, y para siempre dejarás de ser. Es interesante porque fijaros que en este capítulo 28 entra dentro de un contexto en el que Isaías está profetizando sobre las naciones paganas gentiles que están alrededor de Israel. A partir del capítulo 25, Isaías está hablando de Amón, de Moab, de Edom, de Filistea y de Tiro también. A partir del capítulo 26 empieza a hablar mucho sobre este país, sobre Tiro. Tiro tiene una importancia en las escrituras y comienza a ver cómo estas naciones alrededor de Israel, que son todas paganas, empieza Isaías a decirles, a anunciarles en lo que Dios va a hacer con ellos y el plan de Dios también para esas naciones que estaban completamente separadas de Dios. Y dentro de esa profecía viene esta profecía acerca de Tiro. Y fijaros que esta descripción que hemos leído a partir del versículo 11 es una descripción que va más allá de un rey. Cuando hablamos de la profecía, en muchas ocasiones las profecías son muy claras. En otras ocasiones las profecías tienen un doble sentido o un doble cumplimiento, mejor dicho. Y en otras profecías Dios usa un evento, Dios usa algo para sacar una enseñanza de esa profecía. En este caso está usando un rey, el rey de Tiro, y está usando el rey para ir más allá de la propia dinámica del rey, para ir más allá de la propia vida del rey. Y con la vida del rey de Tiro está haciendo una descripción que va mucho más allá de cualquier rey que podamos conocer, haciendo una referencia, solamente una simple lectura por encima de este texto, podemos ver que no se corresponde con ningún rey, no se corresponde realmente con ningún rey humano. Ningún rey humano es perfecto, ningún rey humano es completamente sabio, ni siquiera Salomón lo fue. Ningún rey humano es completamente hermoso. Se nos dice en este texto que estuvo en el Edén. Que yo conozca, ningún rey estuvo en el Edén. Se nos dice que estuvo en el paraíso, que fue creado por Dios y que es imposible en este sentido que un rey estuviese allí. Se nos dice que Dios lo echó de su presencia, es decir, hay una serie, etcétera, hay una serie de indicios en ese texto que la Iglesia desde el principio de la Iglesia primitiva, a los pocos años ya de la resurrección de Jesús, los padres de la Iglesia ya estaban enseñando que este texto y otro que aparece en Isaías, que veremos la semana que viene, se estaba hablando de la figura del diablo, se estaba hablando de la figura del diablo y de los demonios. Fijaros que nos dice en el texto que el diablo era un querubín grande y protector. Versículo 14 dice, tú querubín grande, protector. Es interesante. Querubín, un rey no es un querubín, pero aquí nos está diciendo que ser creado era un querubín grande y protector. La mayoría de los eruditos piensan que el diablo
pertenecía a la clase más alta y distinguida de los ángeles. La mayoría de los eruditos piensan que el diablo formaba parte, digamos, de la corte más cercana, de la parte más cercana de los ángeles que estaban ante la misma presencia del Señor. Y la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que lo que se dedicaba era a la alabanza, a la adoración del Señor, acerca de la adoración a Dios. Y la mayoría de los eruditos bíblicos creen que este querubín grande y protector, tal como indica la palabra, era el ser más resplandeciente y el ser más importante que había en el cielo, por encima de todos los ángeles, por supuesto por debajo de Dios y por encima de todos los ángeles, el ángel más importante jamás creado. Nos dice que era un querubín. Exactamente la palabra querubín, no se sabe exactamente el significado. Digamos que hay diversas interpretaciones sobre esta palabra. Lo que significa, sabemos por ejemplo lo que significa serafín, ardiente, pero querubín, hay diversidad de opiniones en cuanto al significado de esa palabra. Algunos piensan que querubín significa guardián, que tiene un sentido que después veremos. Y otros piensan que es una palabra que significa mantenerse firme. Algunos creen que el querubín significa guardián y otros mantenerse firme, que también va muy relacionada. Si unimos las dos palabras, guardián y mantenerse firme, podemos ver que el ángel del que está hablando aquí está en la misma presencia de Dios como guardando su santidad, y en la misma vez está como si fuese un soldado estando firmes ante el Rey de Reyes. En Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, los versículos 23 al 24, Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, dice así, después del pecado, dice Génesis 3, 23 y 24, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la primera vez que aparece en la Escritura los querubines. Y es interesante la función que tienen aquí. Dios ha expulsado del paraíso a Adán y Eva por su pecado, y en los querubines está hablando en plural. No sabemos si eran 2, si eran 4, si eran 8, no sabemos la cantidad. Se está hablando en plural. Con una espada encendida se revolvían por todos los sitios, por todo el entorno del Edén, para que no entrase Adán y Eva, que habían sido expulsados. Por eso, en la raíz de la palabra, muchos dicen que significa guardar. Y aquí nos está hablando que una parte de esos querubines estaban guardando el camino de la vida. Estaban guardando el camino para que Adán y Eva no volviesen a entrar en ese lugar, en ese sitio donde Dios los había puesto. La primera vez, y vemos esa función que tienen en la primera vez que aparece como guardadores con una espada del camino del árbol de la vida. No solamente tienen un papel de guardián, sino que también nos dice la palabra que Dios está entre los querubines. Mira lo que dice el Salmo 80, versículo 1. Salmo 80, versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines. Y en el Salmo 99, versículo 1, Salmo 99, versículo 1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Antes hemos visto que está entre los querubines, ahora dice que está sentado sobre los querubines. Y en Isaías capítulo 37, versículo 16, nos dice, Isaías capítulo 37, versículo 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Así que fijaros que nos dice la palabra de Dios que los querubines estaban, cuando Adán y Eva pecaron, y que estaban guardando con una espada ese camino. Nos dice la palabra de Dios que Dios mora entre los querubines, en la presencia de los querubines. Por eso hay muchos eruditos que piensan que los querubines están en la misma presencia, al ladito, por decirlo de alguna forma, muy cercano al trono de Dios.
Y también vemos que en el libro de Ezequiel es un libro que se habla muchísimo acerca de los querubines. Mirad lo que dice Ezequiel en el capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, versículo 20 al 22. Ezequiel capítulo 10, versículo 20 al 22 dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros eran la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Si tú te vas al principio del libro de Ezequiel, podrás ver que Ezequiel tuvo una serie de visiones. Y en esa serie de visiones tuvo la visión de los querubines. Y hay varios capítulos que nos están hablando de esos querubines. Cuando llegamos al capítulo 10, vemos que otra vez tiene esa visión de los querubines y Ezequiel está diciendo: estos son los mismos que vi. Estos querubines son los mismos que vi junto al río Quebar. Y fijaros que nos dice la misma descripción que él vio antes: 4 caras, 4 alas, etcétera, ¿no? Y la misma apariencia, lo mismo que él vio. Y eran seres vivientes. Y esos seres vivientes que él contempló y que ahora contempla otra vez son los querubines. Por lo tanto, fijaros que la palabra de Dios nos enseña la existencia de los querubines, la palabra de Dios nos enseña la importancia de los querubines, y la palabra de Dios nos enseña que los querubines tienen un papel protector, guardián, que Dios está entre los querubines, y que Ezequiel tuvo esa visión también importante, profunda, acerca de los querubines. Y eso es lo que está diciendo aquí en esta profecía que aparece en Ezequiel, que este ángel era un querubín grande y protector. Y no solamente era grande y protector, vemos también que era hermoso. Versículo 12 dice, al final del versículo 12 dice: y acabado de hermosura. Y después, en el versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fijaros que nos dice en el versículo 12 que era el sello de la perfección, que era lleno de sabiduría y que estaba acabado de hermosura. Y esa hermosura lo refleja después en el versículo 13 con la vestimenta que tenía. Esta vestimenta es impresionante. Esta vestimenta, nadie en este mundo ha tenido una vestimenta como la que encontramos aquí reflejado en esta profecía. Hermoso. Este querubín protector grande era no solamente grande, sino era hermoso. Estaba vestido de piedras preciosas. Imaginaros un vestido de piedras preciosas. Estaba vestido de una forma hermosísima. Dice el texto que era de cornerina, es decir, de una piedra marrón rojiza, que era de topacio, de amarillo dorado, que era de jaspe, de un color que era una piedra que era incolora y que reflejaba todos los colores de los demás. Crisólito, que era una piedra color roja oscuro. Berilo, era una piedra multicolor. Ónice, que era una piedra que es verde azulado. Zafiro, que era una piedra azul viva e intensa. Carbunclo, una piedra granate que es rojo sangre intensa. Y esmeralda, un verde brillante, y oro. Fijaros la cantidad de piedras preciosas que componían el vestido de este ángel querubín grande y protector. Impresionante, está lleno de colores. Está lleno de colores. Es interesante lo que vemos en la Escritura con respecto a este vestido, porque aparece este vestido con algunas pequeñas diferencias de piedras. Aparece en 3 ocasiones en las Escrituras. La primera vez que aparece es en el pectoral del sumo sacerdote. Sabéis que el sumo sacerdote llevaba aquí un pectoral con las 12 tribus, y en esas 12 tribus también reflejaban las piedras. Cada piedra era un reflejo, era una de las 12 tribus. Pues el sumo sacerdote llevaba las piedras. Hay alguna pequeña diferencia, pero básicamente eran esas 12 piedras y estaban en el corazón del sumo sacerdote. Otra de las veces que aparecen estas 12 piedras, estas
12 hermosas piedras, la encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 21, donde encontramos los fundamentos de la ciudad celestial. Es decir, dentro de lo que vemos en la palabra de este vestido, de estas piedras preciosas, el sumo sacerdote llevaba estas piedras preciosas como en el corazón suyo. Intercedía también por el pueblo de Israel y lo llevaba en su corazón. En el fundamento de la ciudad celestial, del cielo, de la Nueva Jerusalén, ese fundamento no es solamente cemento y tal, es un fundamento que tiene que ver con piedras preciosas. Igual que el jueves estaba hablando con una chica en la iglesia y me estaba preguntando ciertas cosas del cielo y me estaba diciendo, ¿y el cielo es verdad que hay calles de oro? Y le dije, sí, en el cielo hay calles de oro. Para que tú veas la importancia que Dios le da cuando empezó a reírse. Nosotros nos matamos por el oro y sin embargo Dios pone las calles de oro para que pisemos por el oro. Pero es que no solamente eso, es que además vamos a tener todo lo que es el edificio, todo lo que es el fundamento, están también con las piedras preciosas. Y la tercera ocasión en la que aparece estas piedras preciosas la encontramos en la vestidura de Satanás. Así que fijaros que aparece en el pectoral del sumo sacerdote, aparece en los fundamentos de la ciudad celestial y también aparece en las vestiduras de Satanás. Es decir, aparece en tres momentos, en tres situaciones muy diferentes y las tres escenas son muy profundas. Cuando vemos que los vestidos de Satanás, estamos viendo que para Dios era tremendamente importante, por eso lo viste de esa forma. El sumo sacerdote era tremendamente importante, por eso le da el pectoral, y el fundamento de la ciudad celestial es tremendamente importante, y Jesús y la palabra de Dios nos pone que esos fundamentos son estas piedras preciosas. El diablo no era alguien imperfecto, alguien que estaba en última línea, estaba en la primera línea, estaba vestido de estos colores, estaba en la misma presencia de Dios, tenía ese como guardián de la santidad de Dios, y seguramente estaba también, era como algunos han dicho, era el director de orquesta de la alabanza de Dios, adorando y alabando al Señor. Sin embargo, quiero decir una cosa, hermanos, una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Si tú llevas cualquier piedra preciosa, cualquiera, a una sala oscura sin luz, no tendrás piedra preciosa, no se verá la luz de la piedra. Para que haya luz, para que la piedra refleje su luz, tiene que haber cierta luz. En la oscuridad, porque la luz exterior es lo que hace que la piedra refleje su luz. Si ponemos la piedra solamente a oscura, no va a reflejar la luz que tiene en su interior. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó para que reflejara la luz de Dios. Por eso lo creó con piedras preciosas, porque todas esas piedras preciosas están reflejando la gloria de Dios, la belleza de Dios. El diablo no tuvo esa vestidura, porque la tuvo así de principio. El diablo tuvo esa vestidura por creación. Dios lo hizo, Dios lo creó. Dios le dio esa vestimenta que refleja la belleza propia del Señor. No era la belleza de Lucifer, no era su belleza, era la belleza que a través de estas piedras se podría desprender de la gloria, de la belleza de Dios en su trono. Es decir, Lucifer tenía una belleza que le fue dada. Lucifer tenía una belleza que fue por creación de Dios. Sin embargo, la belleza de Dios es por naturaleza. La belleza de Dios es por su propia ser, por su propia persona. Hermanos, si Lucifer fue hermoso porque Dios lo creó así, para reflejar su gloria con estas piedras, con esta vestimenta, con esta belleza, ¿cuánto más es hermoso nuestro Dios? ¿Cuánto más, cuánta hermosura tiene el Señor? Mirad lo que dice el Salmo 27, versículo 4, Salmo 27, versículo 4, que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fijaros, para contemplar la hermosura de Dios. El salmista está reconociendo aquí, David, que él quiere estar en la casa de Dios, que él quiere morar en la casa de Dios.
Y una de las cosas por las que él quiere morar en la casa de Dios es para contemplar la hermosura de Dios, contemplar la belleza de Dios. En Isaías, en el capítulo 35, Isaías capítulo 35, versículo 1-2, dice, Isaías capítulo 35, versículo 1 al 2, dice: se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. La gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hermanos, Dios es hermoso. Dios es hermoso, Dios es bello. El diablo tenía una belleza heredada, creada por Dios. El Señor tiene una belleza porque es así, es bello. Dios es bello por su santidad, Dios es hermoso por su santidad, Dios es hermoso por su amor, Dios es hermoso por su luz. La gloria de Dios es hermosa. Hoy estábamos viendo que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, lo decía en el texto que hemos leído antes. Dios es un ser glorioso y cuando te acercas a la presencia de Dios estás ante el ser más bello que existe. El diablo no era nada comparado con la belleza de Dios. Lo que hacía el diablo realmente era reflejar esa belleza, esa gloria del Señor. Tenemos un Dios hermoso, tenemos un Dios bello. ¿Cómo de hermoso es Dios? Pues ningún pintor lo puede reflejar, ningún fotógrafo lo puede reflejar, ningún escritor lo puede reflejar. Es imposible reflejar algo que no se ve. Y Dios es espíritu. No podemos reflejar realmente la belleza, pero la belleza que nos habla no es una belleza física. La belleza que es de Dios Padre es una belleza que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con lo interno, que tiene que ver con quién es Él. Y cuando vemos ese retrato que aparece en la palabra acerca del Señor, no podemos hacer otra cosa que decir como David: yo quiero ver tu belleza, tu hermosura, o como Isaías, la hermosura del Señor. Dios no refleja la belleza de nadie, Él es la belleza. Él no refleja la hermosura de nadie, Él es la hermosura. Fijaros que este ser que era bello, no era nada en realidad comparado con la belleza del mismo Dios. Y nos dice también el texto que también era perfecto. Dice el versículo 12, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección. Y el versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos. Era el sello de la perfección y perfecto eras en todos tus caminos. Es decir, este querubín protector grande y fuerte es el ser más perfecto que Dios ha creado. El ser más perfecto que Dios ha creado. La pregunta es: si era perfecto, ¿por qué se rebela contra Dios? Si era perfecto, ¿por qué se rebela contra el ser que él había creado? Y eso es una pregunta complicadísima, que estamos dados a pensar, a investigarla, pero es una pregunta con una difícil respuesta, y a veces sin respuesta. Dios lo hizo perfecto. Para mí, después de darle vueltas y de estudiar este tema y leer mucho sobre el tema desde hace muchos años, para mí yo solamente encuentro una explicación a esto. Y la explicación es que esa perfección que Dios hizo con él tuvo que ser una perfección interna. Externa, no interna. Porque si hubiese sido una perfección interna, jamás se hubiese revelado contra Dios. La perfección que él tenía era una perfección exterior. Tú mirabas su vestidura y ya te quedaba a cuadros. Era un ser tremendamente hermoso, perfecto, pero no era perfecto en su interior. Porque, como digo antes, si hubiese sido perfecto en su interior, jamás se hubiese revelado contra Dios. Por lo tanto, a la conclusión que yo llego es que la perfección que él tenía era una perfección externa, no interna. Y no solamente nos dice que era perfecto, sino dice que también que estaba lleno de sabiduría. Versículo 12 nos dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El diablo estaba lleno, querubín, estaba lleno de sabiduría y acabó mal.
Me recuerda a un personaje de la Escritura. Me recuerda a un personaje de la Escritura que era muy sabio y acabó muy mal, igual que el querubín. Un rey que le pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió la sabiduría hasta el momento, al paso de los años, que cambió su corazón y se apartó de Dios y de su voluntad. Y la sabiduría que Salomón tuvo, que Dios se lo concedió, acabó, se terminó, porque este hombre corrompió su interior, corrompió su corazón, y cambió por completo aquello que Dios le había dado. Cuidado, porque podemos ser personas, hombres y mujeres, que buscamos la sabiduría de Dios. Podemos ser hombres y mujeres que empezamos bien en los caminos de Dios, que podemos llegar incluso a decir: soy perfecto, no hago ninguna cosa que sea inmunda, no mato a nadie, no hago nada malo, y podemos después caer en una espiral como cayó el querubín protector y cayó también Salomón, y ser completamente necios, haber perdido la sabiduría de Dios, haber perdido realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La verdad, hermanos y hermanas, es que lo miremos por donde lo miremos, tuvo que ser impresionante contemplar y ver a este querubín grande, protector, hermoso, perfecto y sabio. Fijad lo que nos dice: grande, protector, hermoso, perfecto y sabio. Y otra cosa que nos dice el texto es que Dios lo creó. Versículo 13, al final, dice: y estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y después nos dice en el versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos. Nos dice que había sido que Dios perfecto y que Dios lo creó. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, en el día de tu creación. Es decir, hermanos, aquí encontramos algo que también es muy importante. No es la primera vez que me encuentro con creyentes que piensan que el diablo es todopoderoso, que el diablo siempre ha existido. Y no, el diablo no ha existido siempre. El único que ha existido siempre desde el principio hasta el final, sin principio y sin final, y siempre existirá y que es inmutable, es Dios. Eso es algo que tampoco se puede explicar. Es imposible explicar quién es Dios y cómo Dios no tuvo un principio ni tendrá un final. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice que Él, en un momento dado, creó a este querubín. Lo creó hermoso, lo creó perfecto, lo creó grande. Pero fue Dios quien lo creó. Y este es un detalle súper importante, porque el diablo fue creado. El diablo no es Dios. El diablo no es Dios. El diablo fue creado por Dios. Dios es infinito, eterno. El diablo no. Dios es omnisciente. El diablo no. Dios es omnipresente. El diablo no. Dios es omnipotente. El diablo no. Y a veces parece que como lees cierta literatura que tiene que ver con la guerra espiritual, lees ciertas cosas, escuchas ciertas predicaciones y parece como que el diablo lo puede todo, como que el diablo te va a coger, como que el diablo lo sabe todo. El diablo no lo sabe todo. El diablo no puede estar en todas partes. El diablo solamente puede estar en un sitio. El diablo no puede leer tu pensamiento, no puede leer tu mente, no llega a tu mente. El diablo no tiene el poder, todo el poder. El diablo es poderoso y sería ingenuo por otra parte y sería terrorífico por otra parte pensar que nosotros mismos podemos contra el diablo. No podemos. Podemos con la ayuda de Dios. Podemos cuando ponemos la armadura. Podemos contra el diablo con los instrumentos espirituales que Dios nos da. El diablo es muy fuerte, es muy potente, pero no es tan fuerte, tan potente, ni mucho menos como lo es el Señor. El Señor es omnipotente, todopoderoso. El diablo no. Fijaros que Dios lo crea, lo hace hermoso, le da la mejor vestidura, lo pone en el santo monte de Dios, es decir, lo pone en el cielo. Otros eruditos piensan que en vez de estar en el cielo, en ese momento, cuando habla de esto, es en el Edén, lo pone en el Edén antes que el Edén, Dios hubiese creado la primera pareja humana. En el versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Como digo, hay hermanos nuestros que piensan que aquí está hablando del cielo, y hay otros que piensan que está hablando del paraíso antes que del paraíso entrase el pecado.
sea como fuese la interpretación, yo me inclino más por la segunda, pero da igual, sea como fuese la interpretación, estaba en un lugar de honor, estaba en un lugar precioso, estaba en un lugar en la misma presencia de Dios, en ese monte santo, delante de Dios. Este hombre, este querubín, este ángel, creado por Dios, hermoso, bonito, perfecto, querubín grande, protector, lleno de sabiduría, de perfección, etc. Este querubín, hay un momento en que cambia. Hay un momento en el que cambia. Hay un momento en que empieza a darse cuenta de algo que hay en su vida. Gracias, Paulillo. Empieza a darse cuenta de algo que va a cambiar por completo la existencia de él y la existencia de los demonios y la existencia de nosotros mismos. ¿Qué ocurrió con este querubín grande y protector? ¿Que pecó? Mira lo que dice los versículos 16 al 17. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Fijaros que nos dice aquí que fue lleno de iniquidad. Fijaros que nos dice que se enalteció su corazón. Fijaros que nos dice que se corrompió su sabiduría. Es decir, en este momento entramos en una situación en la que encontramos, en la que vemos que este ser perfecto, en apariencia perfecto, hermoso, hay un momento en que peca. Hay un momento en el que peca y se enaltece su corazón y se ve en él la maldad. Se ve en él la maldad. Y aquí es cuando se produce un auténtico cataclismo cósmico. Aquí es cuando se produce un cataclismo espiritual que llega hasta esta altura y que llegará, y que se produjo en el momento en que él se rebela contra Dios y le siguen un montón de ángeles, y Dios lo echa del paraíso, Dios lo echa del cielo. Es ese momento cuando Jesús dice: yo vi al diablo caer, porque el Señor lo estaba contemplando, estaba viendo cómo el Señor lo expulsó de allí. Es interesante que la palabra contrataciones, que aquí se lee, esta palabra que aparece en dos ocasiones, esa es la versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, y versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. La palabra contrataciones es una palabra que en el hebreo significa traficar, intercambiar. Cuando está hablando aquí, está hablando de un intercambio, de un tráfico como de influencias, como de pensamientos, como de palabras con los demás. Es decir, estaba intentando influir en los demás ángeles. Y de hecho influyó, porque un tercio de los ángeles fueron caídos con él. Y Dios los expulsó del cielo. En ese tiempo, él hizo una labor de publicidad, de información, de hablar con otros ángeles para rebelarse contra Dios, para crear un golpe de estado en el cielo, en la misma presencia de Dios. Es interesante porque fijaros que nos dice la palabra de Dios que Dios cortó de eso de raíz. Dios lo echa y Dios lo arroja del cielo. Dios lo echa, es el que toma la iniciativa, y Dios lo arroja del cielo. Lucifer se enalteció por su hermosura. Lucifer se enalteció por su hermosura, por su belleza. Seguramente Lucifer, hay un momento en el que él dice: yo soy bello, yo soy grande, estoy en la misma presencia de Dios, soy el ángel más hermoso creado. Tengo esta vestimenta que refleja la gloria. ¿Por qué los ángeles tienen que dar la gloria a Dios y no me la dan a mí? ¿Por qué no me van a dar a mí la gloria? Porque yo soy por lo menos tan hermoso como él. Fijaros que él no está diciendo que él quería quería quitar a Dios y conocer, pero sí quería ser como Dios. Y de hecho en Isaías, que veremos la semana que viene, también se ve muy claro. Quería ser como Dios.
en ningún momento él está pensando en quitar a Dios del mapa, porque sabe que es imposible, pero sí estaba intentando que los demás le dicen también la gloria, la honra y la alabanza. Si Dios, que es hermoso, recibe la adoración de estos ángeles, yo que también soy hermoso, ¿por qué no me la van a dar a mí? ¿Y por qué tengo que adorar yo a este Dios cuando yo soy por lo menos tan hermoso, tan bello como él? Creo que por ahí fueron los tiros, creo que por ahí más o menos va en lo que ocurre en la mente de este ángel. La diferencia entre Lucifer, por ejemplo, y Adán y Eva es que Adán y Eva fueron tentados. Adán y Eva fueron tentados. Vino el diablo y le tentó con que Dios os ha dicho tal y tal y tal, y los engañó. En el caso de este ángel querubín protector, de este ángel tan hermoso, no fue así. Salió de su interior. Salió la maldad. De su interior se halló en ti maldad. Y pecaste. Porque en ese momento, al querer ser igual a Dios, él mismo, de su interior, salió este mal que intentó hacer ser igual que Dios. Es decir, la maldad salió de él por una decisión. Él tomó la decisión de querer ser igual a Dios. Él tomó la decisión de querer robarle la gloria a Dios. Él tomó la decisión de que ¿por qué a mí no me van a adorar si yo también soy un ser hermoso? ¿Sabemos por qué ocurrió esto? ¿Sabemos por qué pasó esto? ¿Sabemos por qué Dios permitió que esto ocurriera? Pues la respuesta es sí. Sí. ¿Sabía Dios lo que iba a ocurrir? Sí. Sabía, si Dios no supiera lo que iba a ocurrir, no sería Dios. Si Dios no supiera lo que iba a ocurrir, no sería Dios. Si Dios no supiera lo que iba a ocurrir con Adán y Eva, no sería Dios. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Ante Dios no hay nada que se oculte. Ahora está muy de moda esto del multiverso, ¿no? Con las películas de Marvel y tal. Dios es el Dios del multiverso, lo sabe todo, lo conoce todo. ¿Sabía que se iba a revelar este ángel, querubín, protector, bello, lleno de sabiduría? Sí. Dios lo hizo libre. Al igual que a todos los ángeles. Dios los hizo libre, al igual que a nosotros, y a Adán y Eva, y a ti y a mí, nos hizo libre. Y en base a esa libertad, el querubín grande y protector y los demonios y los ángeles que le siguieron tomaron una decisión en base a la libertad que Dios les dio. Y en base a esa libertad ellos dijeron, queremos ser igual a Dios. ¿Pudo Dios haber evitado esto? Sí. Dios pudo haber evitado también esto. Por supuesto que lo podía haber evitado, porque Dios, como he dicho antes, lo sabía todo, lo sabe todo. ¿Por qué no lo hizo? Pues en realidad nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En realidad nadie puede decir en este mundo, yo sé por qué Dios no intervino, yo sé por qué Dios no lo evitó, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo permitió? Habrá que preguntárselo a Él cuando lleguemos al cielo. Pero no puede estar muy lejos, en mi opinión, no puede estar muy lejos de esto que voy a decir ahora. Y es que no puede estar muy lejos de lo que Dios hizo, como he dicho antes, en este querubín, en los ángeles del cielo y en nosotros. Creo que Dios los creó, pero no los hizo autómatas, les dio la libertad. Por eso se reveló, porque Él era un ser libre. ¿Sabéis? Dios podía haber creado a Lucifer y a los ángeles para que no se rebelasen. Sí. Le podía haber puesto aquí un gen, por decirlo de una forma, un gen para el gen de que siempre me agrada, el gen de que nunca se rebelen contra mí y el gen de que siempre me ama. Lo podían haber hecho. Dios lo podía haber hecho. Dios podía... Hace años vi una película, no sé si alguna vez lo he comentado, vi una película que fui con mi familia y se llamaba la película Mujeres Perfectas. Es una película donde una pareja que tiene una serie de problemas llegan a una ciudad, a un pueblo muy bonito, su chalet, todo muy bien, muchos coches, hay una vida preciosa, y llegan a ese pueblo. Y resulta que en ese pueblo todas las mujeres van de pitimini. Todas las mujeres son guapas, 30 años, rubias, no son todas, o morenas, no hay ninguna gordita, todas son delgaditas,
todas son buenas cocineras, todas limpian la casa, todas están siempre sonriendo, todas hablan a sus maridos, le dicen lo guapo que son sus maridos, es una mujer perfecta. Y cuando este matrimonio llega a esa ciudad, a ese pueblo idílico, claro, él se queda diciendo, estas mujeres están con su... Y mi mujer no me dice esas cosas, y mi mujer son todas... Y el marido empieza a entrar en una dinámica en la que empieza a juntarse con los otros hombres que hay en esa ciudad, en ese pueblo, y todos están maravillados con sus mujeres. Las mujeres son, en 10 minutos recogen la casa, y todos llevan a la peluquería, hacen comidas maravillosas, son esposas sumisas, son esposas que daban, muy amantes, esposas, vamos, aquello era tremendo, tremendo. Pero la esposa de este hombre se empieza a darse cuenta, empieza a mirar, aquí hay algo, esto no es normal. Esto no es normal, esta situación. Y al final, para no hacer un spoiler, aunque yo lo habré hecho, al final resulta que eran robots. ¿Tú lo has visto? Eran robots. Estaban todas hechas por un hombre que creaba a las mujeres. Claro, los maridos sabían que eran robots. Oye, pero vivían de película, no les importaba. Estaban allí con las mujeres y tal. Eran robots. Y la película es Mujeres Perfectas, hasta que se dan cuenta que no eran perfectas, que eran robots, es decir, que no tenían libertad. El autor, el que las hace, las hace de tal manera que siempre sean, que siempre hagan lo que sus esposos les dicen. No tienen libertad. Dios no nos ha hecho robots. Lo podía haber hecho, y nunca hubiese habido una rebelión en el cielo, ni hubiese habido una rebelión en el Edén. Dios nos podía haber dado, haber puesto un pensamiento, un gen, lo que fuese, para ser siempre de Él y amarlo y continuar con Él y nunca rebelarnos contra Él, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el amor siempre es libre. El momento en que el amor se convierte en una obligación, deja de ser amor. Porque lo más importante del amor es que yo te amo voluntariamente. Por eso me uno a ti, por eso me ato a ti, por eso te sigo a ti, porque voluntariamente te amo. Y eres lo más importante de mi vida. Con el Señor pasa exactamente lo mismo a otra dimensión todavía más importante. Amamos al Señor, le obedecemos al Señor porque nos ha dado la libertad. Y en la libertad, en la voluntad de Dios que Dios nos ha dado, elegimos, tomamos decisiones. Y tomamos la decisión de amarlo o despreciarlo, de andar en sus caminos o darle la espalda, de levantar la mano para darle gloria o de intentar pisotear a su ángel. El hombre es libre para tomar esa decisión. Y los ángeles fueron libres para tomar esa decisión. Si tú algunas veces preguntas, hombre, Dios podía haberse evitado esto, Dios podía, hay que ver la que se ha caído, la que se ha liado, ya podía haber evitado. ¿Dios lo podía haber evitado? Sí, claro que lo podía haber evitado, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque nos dio la libertad de tomar la decisión. Yo prefiero 1000 veces, yo no sé tú, pero yo prefiero 1000 veces ser libre y meter la pata que ser un robot, ser perfecto completamente y no tener vida. Y no tener la capacidad de tomar decisiones. Una persona que no sabe, que no toma decisiones, es un muerto viviente. Porque tomar decisiones tiene que ver con la voluntad, con la mente y con el corazón. Cuando tú tomas decisiones, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú vas por un camino, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú escoges un libro para leer, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú vas a un sitio a votar por un partido político, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú oras por alguien, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú vas a trabajar, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú sales del instituto o de la universidad y te pones a estudiar en tu casa, estás ejerciendo la libertad, porque estás tomando decisiones. Dios nos ha hecho libres. Y al ángel querubín y protector también lo hizo libre. Por eso creo que pasó esto. Porque, como he dicho antes, no me cabe en la cabeza que siendo un ser perfecto, internamente se rebelase contra Dios. Era perfecto en su belleza, en su exterior.
pero en su interior Dios le dio la libertad. La libertad para ejercer su voluntad y tomar sus decisiones. Al contrario de lo que la gente pueda pensar, permitidme esta expresión, yo ante Dios solamente puedo quitarme el sombrero simbólico y decir: Señor, qué bien me hiciste. Porque me podías haber hecho a mí un robot. Me podías haber controlado de tal forma que ni siquiera nunca te iba a dar problema. Pero sería un amor ficticio, un amor falso. Porque nunca tomaría la decisión libremente de amarte. Libremente de amarte. Y cuando creemos, cuando amamos, cuando aceptamos a Jesús, tomamos la decisión de amar al Señor con todas nuestras fuerzas en libertad. Satanás no reconoció que todo lo que era él, no reconoció que lo que él tenía, la belleza, el vestido, la sabiduría, la perfección, no reconoció que Dios se lo dio. No lo reconoció, sino que él quiso vivir todo eso y tener todo eso y encima de todo rebelarse contra Dios. Él no supo darse cuenta del don que se le había concedido, de lo que Dios había hecho con él. La libertad de poder adorar, igual que Adán y Eva, igual que tú y yo. Lo que tenía este querubín grande y protector venía de Dios. Venía de Dios. Y déjame terminar diciéndote: todo lo que tú tienes, la belleza que tú tienes, la hermosura que tú tienes, los dones que tú tienes, la casa que tú tienes, todo lo que tú tienes viene de Dios. Viene de Dios, absolutamente todo. Ojalá que ninguno de los que estemos aquí nos acercamos, como digo, nos enorgullecemos como Lucifer o pensemos que somos más importantes. Porque en el momento en que pensamos que somos más importantes que los demás, estamos pecando. Nos convertimos en gente orgullosa. Yo soy más importante que tú. Yo tengo más que tú. El creyente toma la decisión todos los días de decir: Señor, te amo. Y te amo porque me has dado la libertad para decidir. ¿Dios podía haber evitado eso? Sí. ¿Podría haber evitado la caída de Adán y Eva? Sí. Pero nos ha dado lo más hermoso. Aparte de un cuerpo, aparte de un alma, nos ha dado la libertad. La preciosa libertad para decidir o creer en Él o no creer en Él. Amarlo o no amarlo. Y alguien que estaba en su presencia, alguien que era el director de orquesta, alguien que reflejaba la gloria de Dios, que lo veía en su interior. Salió un día una cosita pequeñita, otro día un pequeñito, otro día más pequeño, hasta que esa idea, esa cosa que estaba en su interior, la maldad, tomó cuerpo. Yo quiero que a mí también se me adore. ¿Por qué tienen que adorarlo a Él y a mí no? Cuando yo soy tan bello y tan hermoso y tan perfecto. La maldad sale. Igual que sale la belleza. Igual que sale la generosidad, igual que sale el bien. De los corazones sale el bien y sale el mal. Y cada uno tiene que tomar sus decisiones. O alimento el mal o alimento el bien. Y tenemos que tomar esas decisiones cada día. Así que, hermanos y hermanas, hoy he intentado, en base a ese texto del capítulo 28 de Ezequiel, he intentado que podamos ver la intrahistoria, por decirlo de alguna forma, de la rebelión. Esta intrahistoria se tiene que leer en consonancia y a la misma vez que Isaías 13, que veremos la semana que viene. Pero aquí tenemos ya un botón de ancla de ver un poco por qué se reveló este querubín grande y protector y las consecuencias que tuvo también para él, para los ángeles que estuvieron con él, y saber un poco lo que había en su corazón. Se enaltecía y pecó. Ojalá que nosotros seamos adoradores y no caigamos en el orgullo ni en pensar que somos los número uno. Al revés, con profunda humildad, andar cada día en los caminos del Señor, conociendo su bondad, la suya, no la nuestra, su perfección, no la nuestra, su belleza, no la nuestra, su sabiduría y no la nuestra. Y lo que podemos reflejar, lo reflejado por Él, no por
Dios es el Dios de gloria. Dios es el Dios de gloria, el Dios de la belleza. Que lo reflejemos cada día